Buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos hoy lunes en este su programa Tiempo de Renovación. Durante esta hora completita del mismo, Misael María y Yesenia Castillo estaremos analizando muchas informaciones, Misael, a propósito de que ayer inició el Domingo de Ramos. Sí, ya formalmente la que es la Semana Semana Santa, Mayor. no, Semana Mayor, Sí. aunque se inicia con el Viernes de Dolores, Sí. pero el Domingo de Ramos es el domingo ya que se sitúa precisamente esa semana entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Así es que para la población católica, Claro. lo primero que tengo que decir, muchos saludos para todos, ¿verdad? Sí. Y para la población católica, creyente del país y del mundo, es un acontecimiento sumamente importante, claro. llena de reflexión. Sobre todo para eso, para reflexionar, Claro, para reencontrarse es- la gente consigo mismo, eso sobre profundizar todo, eso. internamente. Sí, porque uno ve el momento, todos los 3 años que duró Jesucristo, de los 30 años a los 33, ¿no? Predicando, y llevando las buenas nuevas, ¿no? Hasta que esos días, lo que fueron desde el viernes de crucifixión hasta el domingo de resurrección, tiene que ver mucho también, incluso es sinónimo y tiene mucho que ver con la propia humanidad, pero con el propio hombre también. Es decir, eso dice algo, son sentimientos y temas que uno puede ver. Por ejemplo, crucificar a Jesucristo, pero el hombre puede morir, puede caerse, puede destruirse, pero siempre tiene una etapa de resurrección. Puede renacer. Renacer en su... Así mismo es como pasó con En Jesucristo. cada una de las etapas de la vida también. Así mismo es. Entonces, de todo. eso le permite, y eso es importante cuando tú dices que la gente puede reflexionar, puede ver, puede interiorizar sus sentimientos. También. Puede saber, decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Dónde estoy? Déjame mejorar, déjame construir, déjame a partir de este próximo lunes renacer de nuevo en lo que estoy haciendo. Eso es importante. Así es. Bueno, esto es un tiempo, se dice, son tiempos de renovación. De renovación, sí. Así es. Yo recuerdo cuando pequeña en mi pueblo, el Viernes Santo para nosotros, las personas teníamos que hacer en la casa y cosas así, era interesantísimo. Sí. Aparte de que la gente estaba interiorizando y con la fe y todo, también tú no hacías nada ese día. Nada. La gente tenía mucha fe y mucho temor también. Si tú ese día hablabas alto, la abuela mía no, ni se quedaba el día entero sentada. Y si le hablaba, ella ni siquiera hablaba, le decía con señas así, o con la cabeza así o no. Así. Algunos dirían, esas personas eran ignorantes, pero el ser humano cuando practicaba eso y llevaba lo que la religión te decía que tenía que cumplir con esos preceptos religiosos, la gente se sentía bien. Claro. Se sentía bien y se sentía renovada también porque cumplió con algo que de alguna manera lo llevaban a su vida, enrumbarla por un mejor camino. Y crear patrones de fe. De conducta también. Precisamente, porque al fin y al cabo, los conceptos morales, los conceptos de fe, de alguna manera delimitan la conducta. Del ser humano, y, por ejemplo, el cristianismo es profundamente social y es profundamente humano, el verdadero cristiano, porque el cristianismo se fundó bajo esa doctrina humanista de Jesucristo y todos los que iniciaron con la fe. Y le lleva, es una forma de mejorar la conducta. Y ahora, eso es lo que uno ve. Definitivamente hay mucha gente que se han ido alejando las ideologías porque la fe es una forma de ideológica. Sí. Esa desideolizarse la sociedad. Tú decir ahora que yo no tengo ni ideología, yo no creo en nada de eso, yo no tengo ideología. Las ideologías desaparecieron, muchos dicen eso, pero al desaparecer supuestamente las ideologías, ¿qué desaparece? Desaparece el hombre, el temor, el temor a, como decían, el temor a Dios, y el temor a dañar. A dañar, así el porque sentirse, no hay consecuencias. Exactamente. Entonces, eso es, ojalá se pueda todo lo contrario. Las ideologías, claro, las ideologías profundamente humanas, no el fascismo, no el nazismo, sino las ideologías
que de alguna manera ponen al hombre como el centro de su quehacer y de atención. Así que es así. Así es, Esperamos y siempre que esto decimos sea, el rol de la iglesia, ojalá sí, la iglesia retome, pueda retomar nuevamente su rol como lo ante dijo la el Papa, sociedad, ante el mundo. como lo dijo el Papa. Han habido muchas situaciones que todo el mundo las ha podido ver, situaciones con los sacerdotes, situaciones de muchas índoles, pero ojalá la iglesia pueda de alguna manera reencauzar su fe y que todas las personas creyentes puedan otra vez volver y tener esa profundización que de alguna manera lo llevan, que uno lo que busca es ser mejor persona siempre. Ser mejor persona, o sea, todo lo que tú haces sea camino a tu ser mejor ser humano. Sí mismo es. Bueno. Así es que esperamos, vamos a seguir toda esta semana conversando un poquito precisamente sobre lo que nos trae esta Semana Mayor. Así que muchas felicidades para todos los creyentes católicos y no católicos y para el país completo en esta semana. Así es, Misael. Bueno, vamos a empezar con temas. Hay temas que empezamos un poquito tarde, pero hay temas que son importantísimos. Y que siempre hay que tratarlos. Siempre hay que tratarlos, a propósito sí. del asueto de Semana Definitivamente. Santa, donde los líderes de las principales agrupaciones políticas un receso. Dicen que tomarán un receso. Eso se da año tras año. Sí. Pero aquellos que saben de actividades políticas también saben que Semana Santa también es una semana donde esas mismas personas hacen reuniones, conversatorios, se reúnen, hacen una peña. O sea, de alguna manera les sirve para ellos tratar algunos temas que son siempre importantes para sus actividades políticas cotidianas, decimos nosotros. Misael, han salido algunos precandidatos también hablando de todo este acontecer político y que nosotros lo tomaremos de receso más adelante. Más adelante. Sí, así es. Sí, bueno. Lo tomaremos de receso. Un anuncio muy importante fue el de Rafael Paz. Sí. El director, ¿cómo es? Presidente, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Competitividad, sí es Rafi Paz, como le conocen. Dice él que va a aspirar a la senaduría, precandidato a senador por el Distrito Nacional. Importantísimo eso porque vemos personas jóvenes con mucho espíritu, con mucho deseo. Ha tenido... ¿Va a aspirar por el PLD? Por el Partido de la Liberación Dominicana. Imagínate entonces que se va a inscribir. No, sí, tú sabes que si no está inscrito ya hay apertura, se inscribe y ya no hay tiempo para que le limiten a aspirar a un determinado cargo electivo. Ya eso todo se eliminó, todo eso. Y ojalá pudiera retomar o pudiera de alguna manera, yo creía que la ley lo contemplaba o que era parte de lo que los senadores iban a hacer, de que cualquier persona pudiera inscribirse como independiente sin tener que cumplir con requisitos de agrupaciones políticas. No. ¿Tú me entiendes? O sea, tú como persona, pero eso no lo contempla, hasta ahí no llega la ley. A la democracia no llega hasta ahí. Incluso he escuchado también varias personas, incluso creo que se ha hablado de Bichara también, es posible que candidato a senador. Bueno, en las redes sí, como candidato a senador por el distrito también. Bueno, es decir, ahí han habido que es muy importantísimo. Déjame decirte, sería un gran candidato también. Así es, ahí está José Laluz, que en las elecciones pasadas hizo el intento por ser candidato a senador y salió siendo electo diputado. Y así vendrán muchísimo más que lo que se espera, que se habla mucho de la juventud, del relevo, de los nuevos talentos, bueno, que se le permita a cada una de las personas aspirar en igualdad de condiciones, que es lo que uno espera, que no haya vallazamiento, sino que se le permita por ejemplo, la parte que tiene que ver con el PLD, antes en los intermedios se abrían para cada uno de los candidatos, y tú ibas a presentar tu programa en base a propuestas, claro. Tú te reunías, te permitían también hacerlo con los demás precandidatos y las personas que estaban ahí podían discernir entre uno y otro y decir, este será un candidato. Al contrincante. Ni nunca el dinero poniéndose por encima de las ideas. No, y realmente yo creo que las cosas van ido, bueno, todas estas leyes, todo lo que se han ido aprobando en este devenir de estos tiempos, menos de un año, han habido muchos cambios sustanciales y positivos en todo lo que tiene que ver. Tenemos ley electoral y ley de partidos, tenemos Suprema Corte de Justicia, tenemos Junta Central Electoral, es decir, ya
vemos que el país se ha ido fortaleciendo en términos jurídicos, en términos y todo eso va a delimitar, va de alguna manera a ponerle límite a todos esos tipos de hechos malos o mal habidos, negativos, que se dan en el quehacer político. Por ejemplo, ahora mismo la Junta va a tener un mecanismo que ya está contemplado como algo penal, comprar cédulas o incidir. Es decir, hay muchísimos temas ahora que van a permitir que la gente, que los candidatos o aquellos que aspiren a alguna posición electiva tengan que tener sobre todo el discurso, más que el simple hecho de, porque la gente misma es más exigente. El pueblo dominicano ahora es mucho más exigente. No se lleva simplemente por consignas vacías, por consignas vacuas, que no digan nada. No, la gente ahora hay que convencerla. La gente ahora tiene mucho mayor participación, tiene mucho mayor protagonismo en su comunidad y en lo que quiere para ellos mismos. Sí. Por consiguiente, saben discernir muchas veces con mucha claridad qué es bueno y qué es malo. Así es. Por eso ahora no es, todos los candidatos de una manera incluso natural van a ir poniéndose, saliendo de una parte, aunque salgan muchos, quedarán al fin y al cabo pocos. Quedarán pocos, así es. Otros candidatos que han anunciado aspiraciones, tenemos el caso de una persona que es de la sociedad civil, apellido Pujols. Pujols. Sí, parecido a Pablo Bartolomé Pujols. Bartolomé. Sí, Bartolomé Pujols. Así es, a la alcaldía en el Distrito Nacional que está, tiene muchas personas también, Hugo Veras también está aspirando. Dice aunque Hugo Veras es por el PRD. Por el PRD, así es, pero me imagino que Pujols será por el partido que yo no sé cuál es. Ellos tú sabes que son parte de una, bueno, al desaparecer, al no prosperar ese invento llamada Marcha Verde, y fue como si fuera el Big Bang. Explotaron y todo el mundo quedó por su lado. Porque, bueno, aquí lo decíamos nosotros, al no tener líderes, al no tener propuestas concretas, porque ¿qué sucede? Los anti, eso decía Juan Bosch hace mucho tiempo, los anti no tienen ideología. Es decir, tú puedes ser anti algo y cuando desaparece ese anti, entonces inmediatamente desapareces tú. ¿No? Entonces desapareces tú porque tú simplemente la existencia tuya estaba supeditada a la existencia del otro. Por eso es que el que tiene ideología, el que tiene proyectos, el que tiene ideas, sobrepasa eso más allá. Que es lo que le ha pasado siempre a la enfermedad, quizás como diría Lenin, la enfermedad infantil del izquierdismo, ¿no? Siempre, permanentemente, están buscando un anti. Entonces desaparecen, no pueden presentar propuestas a largo plazo. Y pasó con estos jóvenes, con Pujols, bueno, hay otro joven bastante bueno, que Jonathan Liriano, que es esposo de una gran amiga, él es un gran amigo también, y es importante que participen. Lo que sucede es que tienen sí que tener, le diría yo, que tal vez si uno puede aconsejar, es que creen base social, base de apoyo, que no crean que porque reúnen 100 gente en un barrio, 200 para uno, eso se transfiere al término político, que la política es una ciencia. Y lo que no tiene de arte, como decía Juan Bosch, es ciencia y arte. Entonces tienen que ver esas partes. Pujols, me imagino yo que va a participar, creo que hay una agrupación, el bien común, pero no está reconocida. Me imagino que estarán. Me imagino que se asociarán a agrupaciones políticas. Sí, tal vez con MINU, Alianza País, Democrática, que son como su casa original, ¿no? Sí, más o menos, por ahí sale. Bueno, dice Jonathan Liriano que se compromete a no robar, a no mentir y a no atentar contra los intereses colectivos de la ciudadanía desde la Cámara de Diputados en caso de resultar electo como candidato, como diputado por la circunscripción por la cual está aspirando. Nosotros siempre decíamos ¿cuál es aquí, la 3, Santo la 2? Domingo pero no recuerdo cuál es. Nosotros siempre decíamos aquí que cada una, la 3, circunscripción 3, que cada uno de esos integrantes y llamados líderes de Marcha Verde, tarde o temprano iban a anunciar sus aspiraciones políticas, porque en definitiva se sabía que eso era lo que se perseguía. Y la lucha política en este país es importante, porque aquí no hay persecución política. No. Es decir, lo que sea revolucionario, y uno vuelve otra vez,
los espacios que le da, digamos, como dirían ellos, la burguesía, los espacios que le da el sistema democrático burgués para poder desarrollarse, para poder tomar espacio, esos espacios tienen que tomarlo. Claro. Entonces, la discusión política, la lucha política, la batalla política en este país no es la misma de los 12 años. Aquí no se está persiguiendo a nadie, aquí no hay un preso político, aquí se respetan todas las garantías de asociación. Entonces, ¿por qué no participar? Y eso es importante. Y hasta una libertad de expresión Eso extrema, diría la propia uno participación muchas de veces, ellos, sí. la propia participación de ellos es un reconocimiento a esa democracia Esas libertades imperfecta, que hay, sí. pero sobre En todo a ese derecho que se les permite, que tienen y que están garantizados y se les garantiza en el país. Así es, Leonel. Siguiendo con el mismo Sí. tema, tú sabes que Leonel Fernández, que es precandidato a la presidencia. Ahí tenemos un video pequeño de él, vamos a ver si lo Leonel. vemos. Sí, lo que dijo. ¿Qué tú sí, crees, Ale? Lo sí, vemos. vamos a verlo. Lo vemos primero, ¿no, Bra? Y después lo comentamos un poquito. Vamos a ver lo que dijo el presidente del PLD, por favor. Y le dimos a la oposición una pela de pantalón quitado. Ahora bien, cuando salgo del gobierno, se inicia una campaña de descrédito, desmeritar todo cuanto habíamos hecho. Hubo un plan destinado a hacernos desaparecer del escenario político nacional. Pero resulta que después de 3 periodos de gobierno democráticamente electos y habiendo gobernado democráticamente y con un legado material en todo lo ancho y amplio del territorio de la República, eso no puede desaparecer de nuestro país. Ese sentimiento está ahí. Porque debe usted recordar que hay 3 cosas que mueven emociones: el deporte, el arte y la política. Tienen mucho de emoción y tienen mucho de sentimiento. Y cuando esos sentimientos calan, eso no se puede borrar, eso permanece. En algún momento puede declinar. Juan Bosch sacó 18.000 votos en el 1978. Puede experimentar momentáneamente un declive, pero vuelve y sube en su momento. Entonces se intentó y se procuraba nuestra extinción política, pero resulta que hemos iniciado hace un año un proceso que yo nunca había hecho, porque nunca fui jefe de grupo o jefe de facción. Yo siempre entendí que el PLD era una familia y cuando goberné para todos en igualdad de condiciones. No había exclusión para nadie. Me decían que fulano es de tal fulano. Nada, primero es del PLD. Pero ¿qué opuesto usted? Mentira, no puede ser opuesto a mí, es del PLD. Y por tanto vamos a nombrarlo ahí. Bueno, entonces entendía que la política, como lo había enseñado el maestro Juan Bosch, a los partidos les hace daño tener grupos. Para los partidos es perjudicial tener grupos que se enfrentan entre sí por cargos y posiciones. Va erosionando a los partidos y va generando desconfianza entre los propios compañeros. A mí me disgusta enormemente tener que ser parte de eso de dirigir grupos o dirigir una facción. Pero no nos dejaron otro camino. No nos dejaron otro camino. Esas fueron algunas de las declaraciones del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. En esa actividad él hace también como una especie de cronología de lo que fue su paso por el poder y que lo respetuoso que fue de la institucionalidad
ya que aún teniendo en un determinado periodo, hablamos 2004-2008, o sea, en el 2008-2012, la cantidad de votos suficientes para reformar la Constitución de la República, y a pesar de haberle entregado más de 2 millones de firmas, no lo hizo. Fue respetuoso, dijo que se religió en el 2004 al 2008 porque su predecesor Hipólito Mejía había modificado la Constitución de la República, él no lo hizo. Hay que recordar que en el 2010 se reforma la Constitución de la República y que en este caso se modifica esa parte que tiene que ver con la reelección, se pone un periodo sí, descansa, y uno no, y él que ya estaría inhabilitado porque era nunca jamás, no podía volver, ni Hipólito Mejía, entonces se habilitaron para el siguiente periodo. Él y Hipólito, y deshabilitaron para siempre a Danilo. Y deshabilitaron a Danilo por un periodo. Bueno, por un periodo, esa es la realidad, claro. no fue para siempre. Por un periodo, pero el caso es que ellos dos que estaban deshabilitados se habilitaron. Es una parte que como que uno debería reflexionarla un poco. Dice Leonel Fernández algo interesantísimo para darte a ti la oportunidad de hablar sobre esas informaciones, declaraciones que él da. Dice que la antorcha del poder le pertenece a los pueblos y que no se debe arrebatar ni secuestrar. A mí cuando oí otra vez lo de la antorcha, me recordó mucho lo del 2007. Sí, claro. Cuando Danilo estaba compitiendo con él y que había un spot de Danilo, como que le pasaban la antorcha, ¿recuerda eso? Sí. Entonces decía Leonel Fernández, para esa época, decía que la antorcha no se arrebata. Se arrebata, que se espere su tiempo. Decía, hay que esperar que se le entregue. Así es, decía el doctor Leonel Fernández que el liderazgo pasa por un ciclo y que la sucesión es un paso de antorcha que requiere la paciencia del que pueda recibirla, en este caso. No se arrebata, porque puede incluso hasta quemar al que lo arrebata. Así es, decía él para ese entonces. Decía también el presidente, citando las 48 leyes del poder, decía que es bueno recordar la primera parte que señala que nunca se debe opacar al jefe, porque trae malas consecuencias. Frase que provocó aplauso en el auditorio que se encontraba escuchándolo en ese momento. Uno, cuando tú estás en el poder y se dan ciertas situaciones, uno cuando pasan los años y tiene la oportunidad de ver todo eso, que es como si fuera una repetición de los procesos. O sea, aunque en diferentes manos. La historia se repite. Aún aquí, aún en otro lugar. Algunas veces se repite una como comedia y otras veces como tragedia. Como tragedia, así es. Según el punto de vista. Así mismo como diría Yolanda Duque. Según tu punto de vista. Sí, tú sabes que, mira, eso que tú planteas, eso que tú dices ahí es, bueno, estamos rememorando precisamente porque se da en un proceso histórico, tal vez distinto ahora, los mismos personajes, pero en diferentes condiciones. En este caso, ya Danilo está en el poder y Leonel quiere retomar el poder. En aquel momento, cuando habló de eso, Leonel estaba en el poder y Danilo tratando de... Y es cierto, quizás hablando de antorcha o no de antorcha, digamos que ya no es un tema ahora que la antorcha es el pueblo quien la... En este caso la sustenta. La sustenta, precisamente. Eso es muy correcto, y hay que permitirle que el pueblo decida sobre la base democrática, sobre la base de que pueda decidir efectivamente a quién o a quién le transfiere esa antorcha, que en este caso podría ser el símil de los destinos del país, ¿no? O si se lo devuelve a alguien o se lo mantiene el que la tenga. Eso debe de definirse. Y eso es lo que debe permitirse. Porque definitivamente, y de eso que se trata en la actualidad. Y Leonel plantea en estos discursos que dio delante de unos compañeros, es precisamente decir que él le angustia tener, o le disgusta tener que
y digo textualmente aquí, les disgusta tener que dirigir grupos y facciones dentro del PLD. Es decir, estamos hablando que el presidente del partido del PLD define, dice que es parte o le disgusta. Sí. Exactamente, y efectivamente se ha tratado manejando como una facción o como un grupo, que no debe ser, porque pequeña o grande, al fin y al cabo, debe de gobernarse para todos los PLDistas, para todo el país, para todos los dominicanos. Y se ha visto, escúchame, sí, se ha visto demostrado que esto de grupos facciones, porque cuando se iba a aprobar la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, sí, el PLD, la facción de Leonel, el grupo de Leonel, sí, no votó por la mayoría de las decisiones, claro, que había tomado el Partido de la Liberación Dominicana, incluso su comité político, claro, o sea, o lo que la mayoría en el Congreso había decidido. Y ha demostrado que ha sido correcto, que fue correcta como se escogió, si fue correcta con la decisión que tuvieron los PRMistas, que fueron quizás una facción o un grupo opositor menos conservador, sí, o más flexible en su pensamiento. Entonces, realmente ahora la oportunidad se le presenta precisamente a Leonel, y en el sistema democrático es permitir precisamente que sea el pueblo que decida que quién se queda o no con esa antorcha. Eso es lo que hay que permitir dentro del PLD primero y fuera en cualquier escenario posible que se dé con las primarias que deben de celebrarse y que participen todos. Los que deseen. Se escriban todo lo que deseen. Precisamente. Porque no creo que las limitaciones lleguen hasta tanto. En absoluto. Aunque la ley de régimen electoral establece algunos límites en este caso, pero creemos nosotros que dentro de la cantidad que hay podrán aspirar mucho. Y aquellos que salgan más altos en las encuestas. Eso es lo que debe de, así mismo, el PLD tiene que ser, bueno, el mismo CRID lo dijo en estos días, debe ser realmente el que pueda, y el candidato debe ser, al fin y al cabo, el que garantice el triunfo del PLD. Así es. ¿A una pausa que vamos? Sí, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa. Regresamos. Semana Santa es la semana que nos recordamos los sacrificios que hizo Jesús para enseñarnos a vivir en armonía, a perdonar y a ser solidarios y a compartir. Vivamos esta y todas las semanas del año tratando de hacer siempre bien, convencidos de que Cristo nos ama hoy, mañana y siempre. Feliz Semana Santa en Cristo Jesús. Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad, y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes, y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surca los cielos, llena de gloria, paz y honor. Dominicana,
Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides, ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Continuando con el programa, Misael, y creo que en la parte internacional ya en los pocos Sí. minutos que nos quedan, hay que hablar de lo que está sucediendo en Francia y esa devastación Sí, 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 a sí. través de un incendio de la emblemática catedral de Francia, catedral, sí. Notre Dame, La así Notre es, Dame, ¿ah? donde se realizan o auspician unas 2000 misas cada año y donde esa catedral se puede decir que ha sido sede de muchos procesos históricos, Así es. acontecimientos trascendentales, Ujú. iniciada su construcción en el Sí. siglo XII, unos 200 años duró. Casi 200 años, Casi exactamente. 200 años, o sea, En 1100 y pico, 1100 y tanto. ahí se... Y a 1300, duró casi 200 años producto precisamente de la guerra, Las guerras y de todo. todas las situaciones que hubieron. Casi 250 años duró para construirse la emblemática catedral, iglesia, Así sí. es, y si fuesen algunos cristianos... Qué ironía de la vida, ¿eh? Ironía Porque de la estamos vida, en plena Semana Semana Santa, Santa. se está Sí. sucediendo eso, entonces diría que eso es como un mensaje que está enviando Dios al mundo y a ese país también. Sí, Habría que sí. ver qué dicen los católicos, los creyentes también, y aquellos que analizan todos estos mitos Sí. que de alguna manera llevan un mensaje, diría la gente. Sí, sí, tú sabes que, bueno, la catedral podrían ser, de por sí es una, está considerada entre las obras arquitectónicas, culturales también, e históricas del pueblo francés, ¿no? Ya que está dedicada precisamente a la señora Notre Dame, es decir, aunque no sabemos hablar mucho francés, pero es Nuestra Señora o Nuestra Dama. En este caso es una obra arquitectónica dedicada a María, la Madre de Jesús. Por consiguiente, podríamos decir que es quizás la misma iglesia Santa Sofía o la de San Pablo dedicada en Italia o la del Vaticano, pero está hecho en estilo gótico precisamente, utilizando todos esos elementos de la bóveda, sí. el legendario reloj también de la iglesia Notre Dame. En fin, ha sido un acontecimiento hoy mismo. Ojalá no se pierda por completo, porque se pierde entonces, sería incluso quizás como la quema de la Biblioteca de Alejandría, que se perdieron Historia, exactos la miles. biblioteca Así es, y completa. entonces en este caso los elementos pictóricos, las bóvedas como tal, las tumbas, todo eso, en fin, vamos a esperar a ver qué sucede. Tenemos un video rápidamente para que podamos ver qué está aconteciendo en esa parte de la iglesia de Notre Que Dame. habrá que ver qué dice, si hubieron manos humanas, También, que todo eso pudieran sería provocar la investigación, todo ese ver qué incendio. sucede exactamente. Sí. Lo tenemos, Alex. A ver, vamos a verlo entonces. De la estructura de la Catedral de Notre Dame, tenemos imágenes del momento en que cae la estructura. Ahí las tienen ustedes en su pantalla, no sé si producción no las puede repetir. Son imágenes de hace algunos minutos cuando les dábamos la primicia aquí en ADN 40 de la caída de esta aguja que, como lo comentabas Isabel, intentaban tocar el cielo. Pues es lamentable lo que está ocurriendo en estos momentos en París. Colapsó parte de la estructura y, como lo comentas, pues habría que hablar con ingenieros para ver en qué estado, o por supuesto luego de las investigaciones, en qué estado se encuentra la catedral una vez que logren sofocar las llamas y si va a poder haber una reconstrucción lo más fiel a lo que era la estructura original. Ahí vemos la caída de esta aguja, de esta flèche en francés, es como le dicen a esta parte de la estructura de la catedral de
Según las informaciones, no se había informado, valga la redundancia, Sí. si hay víctimas Todavía, todavía, pero lo que sí que fue un incendio que Muy grande, devastará devastador, fue esa algo que catedral y que ya tiene como aunque 2 o tú 3 horas puedas incendiada. reconstruir todos Sí, los ya. elementos que de alguna manera le hacían un símbolo, no Sí. será igual. Porque Así mismo es. estamos Es hablando muy de- lamentable realmente porque estamos hablando precisamente, por ejemplo, mira, Francia participó en la guerra junto con la OTAN en Irak, en Siria también, y devastaron monumentos de miles de años. Ya ustedes pueden saber lo que puede significar, por ejemplo, para la humanidad, todo eso, como en el caso, por ejemplo, en Irak se destruyó, porque Irak antiguamente era la antigua, precisamente en Babilonia, ¿no? Lo que era la parte, lo que llamaba la Mesopotamia. Entonces, lo que fue el museo de la antigua Babilonia, donde se habían elementos históricos y temas históricos de miles y miles de años. Y ya podemos ver precisamente algún hecho nunca visto en la historia por lo menos en tiempos de paz No, en estos para un momentos, país. diríamos nosotros. Exactamente, porque los cruzados, cuando llegaron a Francia, porque Francia pasó igual que toda Europa, entre los protestantes y los cruzados, pero cuando los cruzados iniciaron su guerra ya a muerte, diríamos, para deshacerse de los antiguos, los moros, los no cristianos, y llegaron hasta Francia, impusieron la fe cristiana, la fe católica, y dejaron ese monumento como una muestra de esa fe, aunque actualmente Francia no tiene una religión oficial. Sí. Pero ahí está, realmente ha sido un acontecimiento muy, muy penoso. Ya esperemos, vamos a ver qué nos trae, qué informaciones más adelante podamos Así es. servir. Dice la policía que está investigando Sí. si eso es lo que corresponde en estos Claro. momentos, ver qué sucedió, si fueron algunos fundamentalistas, asuntos ideológicos. Bueno, Sí. se determinará en poco tiempo porque se es muy efectivo en este tipo de Ojalá de que no tenga nada que ver investigación. con eso, porque desde que ponen que fue un hecho terrorista, Hay un exterminio, de entonces. una vez exactamente, Sí, lo la que pagan es consecuencia, el pueblo paga. los pueblos de que donde definen son que son, oriundos, sí. exactamente, y muchas veces de los que son oriundos, porque por ejemplo, los del 9-11, 10 de los 13 o 10 de los 11, 9 de los 11 eran de Arabia Saudita y lo pagó Irak. Entonces, esos son temas que ojalá no sea, pero la cuestión es investigar, así es. definitivamente. Dice, ya antes de no seguir en otro tema No, internacional, rápidamente queremos informar, una información que nos brinda precisamente el INAVIE, y tiene que ver que en el día de hoy, creo que hay un video, antes de poner el video, se reunieron ya personal de la Dirección de Alimentación y Nutrición Escolar del INAVIE, también del aseguramiento de la calidad del programa de alimentación escolar, conjuntamente, esto para buscar soluciones, conjunta con los directivos de la Asociación de Padres, Madres y Amigos y del personal docente, del Comité de Alimentación y Nutrición y del proveedor de la escuela Ramón Altagracia Tejada de Los Cocos de Santiago. Esa escuela, el viernes pasado, en estos días, han habido ciertos temas relacionados a unas El quejas, suministro de exactamente, al del suministro del almuerzo, algunas quejas tanto del personal docente como del Decían personal. las informaciones que llegaba Sí. descompuesto. Algunas ¿verdad? veces, algunos de ellos, aunque no se pudo realmente determinar ni confirmar nada de eso, pero sí, lo importante es que el día de hoy toda la comunidad educativa, todos los que están involucrados en el tema, pudieron llegarse a acuerdos definitivos, acuerdos beneficiosos para todas las partes, en el cual incluso ya se reformó lo que es el comité de recepción de los alimentos, almuerzos. claro, sí. Porque sucede que Porque no se deberían recibir. así es, que el almuerzo recibe un comité. Que Ese está comité por está padres compuesto. de los niños que Ese almuerzan comité ahí está también. compuesto por parte administrativa, parte docente, un representante de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la escuela y una representación de los estudiantes. Es decir, el proveedor le entrega el almuerzo
y del día a esas personas, y esas personas son, ese comité es que decide si sí o no lo recibe. Entonces, bueno, la cuestión es que ya se solucionó ese tema, ya el lunes 30, después de iniciar martes 30, iniciar el asueto de Semana Santa, se inicia el almuerzo escolar en esa escuela. Se va a fiscalizar desde aquí el cumplimiento tanto de los compromisos adquiridos con el mismo por proveedor. el proveedor exactamente, como por la comunidad educativa. Así que lo importante es que puedan, como en efecto es así, el protocolo que lleva Inavie es un protocolo sumamente exigente, tanto para todas las partes, pero sobre todo para el proveedor. El proveedor tiene la obligación de llevar unos alimentos con la suficiente calidad y la suficiente delicadeza para los estudiantes, y ese comité de recepción de alimentos está en la obligación de recibirlo si está en las condiciones que lo estipula los estándares y el menú del INAVIE. Si no, de otro modo no puede recibirlo. Cuando se habla de manipulación de alimentos es un tema muy delicado, porque cualquier situación que se dé con el manejo puede provocar un evento, y si los proveedores de ese tipo de productos deben estar siempre muy pendientes de cómo es que se están manipulando esos alimentos, porque en definitiva lo van a consumir personas, pero no son alimentos. Lo importante también es que tiene que llegarse a acuerdos, porque lo que afecta son los estudiantes, y esta es una muestra de eso. No necesitamos, aunque no, ya está yendo, no sé si está, bueno, está ahí, perfecto. Dame rápidamente, sí, para ver lo que dice el director del centro en relación a ese tema. Vamos a ver. Buenas tardes, en vista de una reunión llevada a cabo en Inavie, en la capital, llegamos a algunos acuerdos, compromisos con el suplidor, donde a partir de la semana del 29 en adelante pondremos a ejecución a recibir los alimentos nuevamente en el centro educativo, para tratar de cumplir con todos los establecidos por Inavie. Dejamos constancia de que los acuerdos se pongan en práctica y que se pueda mejorar el servicio y la calidad en el centro educativo. Sin otro particular, Luis Manuel Gutiérrez, director del Politécnico Ramón Altagracia Tejada. Ya estamos ahí, pero es importantísimo eso, que los que están involucrados en todo este programa de alimentación escolar puedan de alguna manera saber que tienen un compromiso con la población estudiantil, que no solamente involucra al suplidor de los alimentos, que también, como tú decías, están los directores de escuela, están los padres, están los estudiantes y está la sociedad que de alguna manera está pendiente de que este programa, que tiene ya muchos años y que cada día se está estandarizando y que está adquiriendo mayor importancia a nivel nacional, pueda de alguna manera llevar los protocolos a aquellas personas, lleven los protocolos que son exigidos y que están establecidos. Eso es lo importante en este caso, que las personas tomen cada día. Yo creo que el dominicano ha ido tomando mucha conciencia. Claro que sí. Ya el programa de alimentación escolar es como si fuera el metro. Ya no puede, ya está establecido, está decidido, y ya el dominicano no, de aquí en adelante es mejorar, no se puede echar para atrás. A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos durante esta hora de programa. Misael María, Yesenia Castillo, les deseamos, pasen feliz resto de la tarde, sigan con Teleimpacto, que viene Manuel Fermín con Al Final de la Tarde. Hasta mañana.